Bueno, empezamos igual. Entonces, lo que me han pedido hoy día es compartir con ustedes el principio y fundamento. Entonces, voy a hacer dos cosas. Primero, voy a ubicar el principio y fundamento dentro de todos los ejercicios para que vean la razón de ser del principio y fundamento. Y después, más en concreto, ya explicarles el texto, pero lo voy a hacer de dos o tres entradas distintas porque, digamos, no es una meditación la que vamos a hacer, sino una explicación de cómo es. Entonces, lo primero es explicarles el contexto de los ejercicios. El título de los ejercicios es el siguiente: ejercicios espirituales para vencer a sí mismos, ordenar su vida sin determinarse, sin decidir por afección alguna que sea desordenada. Ese es el título. En realidad es todo modo de orar, de meditar, de examinarse, que tiene como fin, primero, ordenarse. Ese es el primer objetivo de los ejercicios. Y para ordenarse, vamos a descubrir que nosotros no estamos ordenados. ¿De qué cosa tenemos que ordenarnos en realidad? Ignacio dice lo siguiente: de los afectos desordenados, de los afectos desordenados. ¿Y qué es eso? Una persona está desordenada cuando tiene como fin en su vida su propia conveniencia. Y normalmente así decidimos. Yo decido por mi conveniencia. Me conviene ese trabajo, me conviene esa universidad, me conviene. Entonces, cuando nosotros decidimos en función de nuestra conveniencia, estamos desordenados. Cuando estamos desordenados vamos a equivocarnos a la hora de elegir. ¿Cómo sería una persona ordenada? Cuando su fin es Dios y lo que hace, lo hace por Dios. Esa persona está ordenada. Y mientras que no nos ordenemos, cada vez que elijamos algo, vamos a elegir equivocadamente. Entonces, el primer objetivo de los ejercicios es ordenarlos. ¿Y esto para qué? Para poder discernir. Recién cuando me ordeno puedo mirar y separar. Si yo no estoy ordenado, no puedo separar nada. Entonces, recién cuando me ordeno, discierno, veo claro para saber qué tengo que elegir. Tercero, una vez que separo, yo tomo una decisión, elijo y con mi elección decido mi vida. Ignacio, cuando habla de elegir, habla de determinarse. Yo determino mi vida, la decido. Y todo esto para volver a Dios. Ese es el objetivo de los ejercicios. Es todo un proceso para ordenarnos. Una vez ordenados, poder elegir, y discernir y elegir, y finalmente elegimos para volver a Dios. Es decir, si bien el objetivo último de los ejercicios es volver a Dios, es salvarse, es la palabra típica, pero eso significa volver a Dios. Si bien ese es el objetivo último, el objetivo inmediato es elegir bien. Porque yo tengo que tomar las decisiones que me vuelvan a Dios. De lo que se trata es de elegir bien, para que finalmente volvamos a Dios. Pero no solamente eso, sino son para elegir bien porque cuando nosotros elegimos bien vamos a ser felices. Ese es en el fondo lo que está latente. Entonces, en los ejercicios, el centro de los ejercicios son las decisiones. Toda nuestra atención hay que ponerla en las decisiones que tomamos y normalmente no nos damos cuenta de eso. Decidimos sin pensar, decidimos qué carrera vamos a seguir y no siquiera nos hemos puesto a pensar ante Dios qué cosa sería mejor. Decidimos casarnos, decidimos entrar a la vida religiosa, decidimos un montón de cosas. Bueno, en los ejercicios el centro de todo el proceso son las decisiones. Y es muy importante decidir bien. Es sumamente importante, pues en nuestras decisiones nos jugamos la felicidad o la desgracia.
Elegir bien consiste en hacer lo que hizo Jesús. En realidad, en el fondo, lo que hizo Jesús fue enseñarnos su camino, enseñarnos cómo tenemos que elegir si queremos ser felices. Ese es un poco el camino de Jesús. Entonces, elegir bien consiste en hacer lo que hizo Jesús. Caminar por la vida eligiendo lo de Dios, tomar las decisiones que nos lleven a Él, hacer siempre su voluntad, porque eso ciertamente nos lleva a Él, y en Jesús es clarísimo. Hacer no lo que yo quiero para mí, sino lo que Él quiere para mí. Pues solo si elegimos su alternativa, seremos felices. Eso está en el fondo de los ejercicios. Ahora, una cosa un poquito más profunda. Sucede que la vida es un continuo tomar decisiones. Estamos decidiendo a cada rato, a cada instante, cada minuto, cada segundo estamos decidiendo prestar atención, escribir, no escribir, pensar en otras cosas. Estamos decidiendo a cada rato. A cada instante las estamos tomando y vamos a construir nuestras vidas sobre las decisiones que estamos tomando. Entonces, lo que yo decida define mi futuro. Y si yo me equivoco en una decisión, todo mi futuro se ve comprometido. Nuestras vidas son la suma de las decisiones tomadas. Ustedes hoy están acá porque han tomado decisiones en sus vidas que los han puesto acá. Si no, no estarían. Hoy somos el resultado de nuestras decisiones pasadas. Entonces, tendríamos que preguntarnos, hoy, ¿puedo decir que soy feliz? No me respondan, ¿eh? Pero si no puedo decir que soy feliz, ¿qué ha pasado? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué decisión hice mal? Porque si hubiéramos acertado, sí podríamos decir que somos felices. La mayor parte de nuestras decisiones tienen poca trascendencia. Por ejemplo, me vengo en ómnibus o me vengo en taxi. Prendo o apago la luz. Esas decisiones las tomamos, ¿eh? Esas son automáticas, no les prestamos mucha atención. Pero hay decisiones en donde sí nos jugamos la vida. Por ejemplo, decidir qué voy a estudiar. Porque te encamina en una dirección. O decidir si entras a la vida religiosa, o decidir si te casas, o decidir otras cosas. Esas decisiones gruesas, en qué país voy, dónde voy a trabajar, en qué país voy a vivir, todas esas decisiones te marcan la vida. ¿Cuál es el problema? Que si yo me equivoco y quiero ir para atrás, ya no voy a poder estar en la misma situación original. Porque la vida ha seguido y puedo retroceder, pero ya no serán iguales las cosas como yo las dejé. Entonces necesito elegir bien. 4 notas aclaratorias de los ejercicios para que nosotros nos demos cuenta de la superimportancia, de lo superimportante que es tomar decisiones. No les prestamos atención, pero la toma de decisiones es fundamental en nuestras vidas. Primera nota. A cada paso que demos en la vida se nos van a presentar siempre alternativas, opciones, caminos. Lo normal es que se presenten ante nuestros ojos al menos 2 posibilidades, sí o no. Lo hago o acepto, no acepto, entro, salgo, comienzo, termino, renuncio. Esas alternativas están a cada rato presentes. Uno puede llegar a un momento de decir, caramba, me equivoqué de carrera. ¿Qué hacer ahora? Hay cosas que ya son casi irrenunciables. Por ejemplo, me casé. Eso es muy complicado. Por eso es que esas decisiones son las que hay que tomar con mucho más seriedad. Por eso es que mucha gente hace ejercicios para saber elegir acertadamente. Las 2 alternativas siempre en la vida se nos presentan, por lo menos 2 alternativas de lo que yo tengo que hacer. Las 2 pretenden ofrecernos la felicidad. Las 2. ¿Cómo yo sé en dónde voy a ser realmente feliz? Si me caso o no me caso, o me caso con eso o me caso con esta otra. ¿Con quién voy a ser realmente feliz? ¿Cómo sé? Bueno, pues los ejercicios precisamente nos ayudan a aclarar nuestras vidas, a ordenarnos, para que cuando vayamos a elegir sepamos distinguir y decir, ese es el camino que Dios quiere para mí.
Y no dejarnos engañar, esto último es importante. No dejarnos engañar y marear por sueños, humos, apariencias, fuegos artificiales, porque así, muchas cosas son en la vida así, ¿no? Te deslumbran, pero es un fuego artificial. A los 2 segundos se apagó. Y nosotros elegimos en función de esos deslumbramientos. Y nos equivocamos, porque son humo nada más. Y los ejercicios pretenden evitar dejarnos engañar. La segunda nota. En la vida elegimos entre medios. Nunca elegimos el fin. El fin, Ignacio lo supone ya dado. Para mí el único fin es Dios, dice Ignacio. Eso yo no tengo nada que elegir. Lo que yo tengo que elegir es qué medios me llevan a Él. Eso es lo que tengo que elegir. ¿Casarme o no casarme? ¿Hacerme religioso o no hacerme religioso? Todo eso es medio, ¿ah? La gente cree que el matrimonio es un fin. El matrimonio no es un fin. La vida religiosa no es un fin. Son medios. Medios para volver. El único fin es Dios. Todo lo demás es medio. Absolutamente todo lo demás es medio. Hay gente que vive, por ejemplo, yo recuerdo una amiga en la universidad que su único objetivo era casarse. Su fin era casarse. Bueno, se casó, evidentemente, pero se casó y ya llegó y se le acabó la vida porque ya no tiene más sentido su vida. Se casó y a los pocos años fracasó su vida y perdió el sentido de la vida. Ya no tiene para qué vivir. Terrible, ¿eh? El matrimonio es un medio. El asunto es, ¿este medio me lleva más a Dios o no? De repente sí, de repente no. Hay que discernir. Estudiar esta profesión o esta otra. Trabajar aquí o trabajar allá. ¿Por qué nosotros elegimos cambiar el trabajo? ¿Lo elegimos porque es mejor o lo elegimos porque me conviene? Usualmente elegimos porque me conviene. Estamos desordenados. Vamos a elegir mal. Pagar impuestos o no hacerlo, son elecciones que hacemos. ¿Me salto el IVA o no me lo salto? Elegimos eso. ¿Dejarme corromper o no? Son decisiones que yo tomo. ¿Corrompo o no corrompo? ¿Le pago al policía o no? ¿Me paso la luz roja o no me la paso? Son decisiones que tomamos. ¿En qué colegio poner a mis hijos, por ejemplo? Bueno, esto es terrible porque desgraciadamente, algunos padres eligen el colegio para sus hijos no pensando en su hijo, sino pensando en ellos. A mí me conviene porque me voy a encontrar con personas que me van a favorecer en el trabajo. Esa decisión es terrible. Le hace un enorme daño al hijo. Porque el objetivo de formar es el hijo. Uno tiene que elegir el mejor colegio para el hijo, no para ti. Bueno, estas son decisiones que tomamos. Si bien elegimos entre medios, no todos los medios ayudan. Hay amigos que ayudan y otros que no ayudan. Hay grupos que ayudan, círculos que ayudan y otros que no ayudan. Hay libros que ayudan y hay libros que no ayudan. Hay películas que ayudan y hay películas que no ayudan. Y así hay actividades que ayudan y otras que no ayudan. ¿Y qué tengo que hacer yo? Bueno, yo tengo que elegir las que ayuden y descartar las que no ayuden. Hay caminos que ayudan y otros que desvían. ¿Qué tengo que hacer entonces? Si la vida consiste en elegir entre medios, hay que proceder como dice el principio y fundamento. Así ya estamos entrando en el principio y fundamento. ¿Cuál es el criterio del principio y fundamento? El hombre tiene que usar, es decir, tiene que elegir, tiene que decidirse por las cosas. Las cosas son los medios, las alternativas, los caminos, en la medida en que lo ayuden para su fin. Y su fin es volver a Dios. Y debe desprenderse de ellas, rechazarlas, descartarlas, en la medida en que se lo impida. Entonces uno tendría que ver en la vida, ¿este amigo me ayuda a ser mejor, a volver a Dios o no? Si no me ayuda, yo tengo que separarme de él. ¿Este grupo me ayuda a ser una mejor persona? Si no me ayuda, yo tengo que dejar ese grupo. Pero no lo hacemos porque nos aceptan, nos valoran, o hay otras conveniencias personales que no me permiten tomar la mejor decisión. La tercera nota. Poder elegir entonces significa que yo tengo que discernir. Discernir es separar. Una vez que yo me aclaro, puedo separar
y ver dónde hay luz y dónde hay oscuridad. Y entonces, una vez que yo separo, yo puedo elegir. Entre dos alternativas malas, ¿cuál tendríamos que elegir? La menos mala. O sea, si yo tengo que elegir entre dos alternativas malas, yo tengo que elegir la menos mala. Por ejemplo, entre que maten a mi amigo o mienta, ¿qué tendría que elegir? Mentir. Porque peor es que maten a mi amigo. Pero entre una alternativa mala y una buena, ¿qué hay que elegir? Siempre la buena. No la buena, sino que siempre la buena. ¿Qué significa siempre la buena? Que la voy a elegir aunque pierda. Porque si no, estaría equivocándome. Por ejemplo, yo tengo que decir en un partido de fútbol, si yo he metido el gol con la mano, yo tengo que decirle, ese gol no vale porque lo metí con la mano. Si lo hacemos, nos matan, ¿verdad? Claro, nos matan porque perdemos. Pero de eso se trata. Se trata de elegir siempre la buena, aunque perdamos. Y entre una buena y una mejor, entre dos alternativas buenas, por ejemplo, para volver a Dios es mejor casarme o hacerme religioso. Las dos son buenas alternativas. ¿Cómo yo sé cuál es la mejor? Hay que elegir la que Dios quiere. La que Dios quiere es la mejor, aunque ésta sea difícil y aunque perdamos. Por ejemplo, si yo estoy pensando en estudiar abogacía o artes plásticas, ¿qué elijo? Las dos son buenas. ¿Cuál elegiría yo? Vamos a ver que hay un problema aquí. No elegimos la mejor porque es la mejor, sino vamos a ver las consecuencias antes de elegir. Y ahí nos vamos a equivocar. Tengan en presente ese ejemplo y lo vamos a comentar un poquito más adelante. El asunto es que si yo tengo que elegir la que Dios quiere, ¿cómo puedo saber qué es la que Dios quiere? Con el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es una herramienta para que yo me aclare y pueda acertar en el momento de tomar una decisión. El problema es que no solemos discernir y en consecuencia solemos elegir mal. Los ejercicios son para ayudarnos a discernir y así acertar en nuestra elección. Por tanto, el corazón de los ejercicios es el discernimiento. Uno hace ejercicios porque las decisiones están al centro y yo tengo que tomar decisiones. Los ejercicios nos preparan a tomar buenas decisiones. O para tomar o dejar un camino, o sea, un camino de vida, por ejemplo, casarme o no casarme, o para reformar, mejorar, corregir el camino que ya elegí. Para estas dos cosas me preparan los ejercicios. ¿Y cuál es el rol entonces dentro de este proceso? ¿Cuál es el rol del principio y fundamento? Primero, aclararnos el fin. Eso es lo que va a ser el principio y fundamento. Porque siempre yo, para poder elegir, tengo que tener claro a dónde voy. Si yo no tengo claro a dónde voy, me voy a equivocar. Por ejemplo, si yo me siento en mi auto y al Waze le tengo que poner una dirección, porque si no le pongo una dirección, no voy a ningún sitio. Es necesario tener claro el fin. Lo mismo sucede en la vida. Yo tengo que tener claro para qué vivo. ¿Cuál es el sentido de mi vida? Entonces eso es lo que hace el principio y fundamento. ¿Para qué vivimos? Y por tanto, ¿para qué elegimos? Para elegir bien hay que tener clara la meta. Esto es un principio básico en la administración. En cualquier proyecto yo tengo que tener claro qué cosa es lo que quiero. Porque una vez que tengo claro eso, allá voy. Entonces eso es lo primero que hace el principio y fundamento es aclararme el fin. Y segundo, darnos los criterios para elegir bien. Y así poder elegir lo que Dios quiere. Es decir, aquella alternativa que me lleva al fin, para el que hemos sido creados, y a la alternativa que realmente me va a hacer feliz. El resto de los ejercicios, porque el principio y fundamento es solamente el inicio, el resto de los ejercicios son prepararnos entonces para poder elegir. El criterio que resta es el resumen, y que es la última línea que ustedes tienen en su hojita. Es caminar por la vida eligiendo aquello que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados.
Ese es el principio resumen del principio y fundamento. Yo voy a caminar por la vida siempre eligiendo lo que más me lleva a Él, porque si así hago, ciertamente seré feliz. Debemos proceder así aunque no nos guste ni nos convenga. O sea, la conveniencia no puede entrar. Tenemos que elegir lo mejor. Dicho esto, pues entonces vamos a hablar hay una notita última que es importante porque subyace al principio y fundamento. Recordemos que la voluntad de Dios, había dicho ya que de lo que se trata es de hacer lo que Dios quiere. ¿Y qué cosa es lo que Dios quiere? La voluntad de Dios es primero que lo amemos sobre todas las cosas. Esto es fundamental y ciertamente ni siquiera se nos ocurre el peso que tiene. Y segundo, que amemos y nos preocupemos del prójimo, que trabajemos para ayudarlo y hacerlo como lo haríamos por nosotros mismos. ¿Qué quiere decir que lo amemos sobre todas las cosas? Acá ya vamos a empezar a tener dificultades. Significa elegir a Dios siempre. Eso es amarlo sobre todas las cosas. Por encima de cualquier medio y no importa el costo personal. Siempre ponernos del lado de la verdad, de la justicia, de la vida y del bien, aunque vaya contra lo que amamos. Eso es poner a Dios por encima de todas las cosas. Entonces, si resulta que mi hermano, a quien yo quiero mucho, no dice la verdad, ¿yo qué debo hacer? Y por mentir, digamos, mejor, a ver, le pongo otro ejemplo más claro. Vamos a suponer que mi hermano comete un delito y yo lo puedo salvar de que vaya a la cárcel mintiendo. ¿Qué tendría que hacer? Miente para que mi hermano... ¿Cómo van a dejar ir a su hermano a la cárcel? ¿Ustedes mentirían para que su hermano no vaya a la cárcel? Bueno, pues ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Que yo tengo que amar la verdad por encima de mi hermano. ¿Y qué significa eso? Que yo no puedo no decir la verdad. Y si yo elijo decir la verdad, mi hermano va a la cárcel. Bueno, pues ese es el camino de Dios. Ese es precisamente el camino de Jesús. Yo tengo que elegir a Dios por encima de todo. Entonces, ¿pero qué pasa si caminamos el camino de Jesús? Qué mal hermano eres, ¿cómo se te ocurrió decir la verdad? Mira lo que le has hecho a tu hermano. O sea, vienen todas, el mundo no entiende que ese camino es el que hay que elegir. Entonces, en el principio y fundamento, eso es lo que está debajo. Yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Y debemos hacerlo por encima de la pareja, de los hijos, de los padres, de los amigos, de los bienes, por encima de todo. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Y segundo, que amemos al prójimo. Prójimo es el que está al lado de uno, el próximo, con el que uno se encuentra en la vida, con quien nos cruzamos, ¿no? Amarlo es servirlo, ayudarlo, ser solidario, gastarnos y gastarnos por él, aunque sea enemigo. Ese es el camino. Se trata de buscar y ayudar a los otros, de hacer la vida fácil. Se trata de hacer que sean felices. Eso es amar al prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es el criterio? Para Jesús, haz al otro lo que quieras que te hagan a ti. Y esto es lo que Dios quiere. Esta es su voluntad. Esto es lo que tenemos que hacer. Él quiere que nosotros hagamos eso. Y si yo amo a una persona, siempre voy a complacerla. Si yo realmente amo a Dios sobre todas las cosas, yo voy a querer hacer lo que Él quiere. Y lo voy a amar al prójimo. Porque Él quiere. De esta manera lo ayudamos a reinar. Esto supone una cosa importantísima. En el camino de Jesús, el perdón. Si no hay perdón, es imposible amar al prójimo. Y el perdón es lo más pernicioso que hay para que el mundo sea pacífico. Porque si yo no perdono, estoy impidiendo que Dios reine. Estoy impidiendo que el mundo sea hermano. Y por eso Jesús insiste muchísimo en el perdón. Bueno, esto subyace al principio y fundamento. Su reino es de paz, de convivencia, con fraternidad. Si no perdonamos, no lo vamos a ayudar a reinar.
Dicho esto, entonces, aterrizamos ahora en el texto que ustedes tienen delante suyo. Primero una notita teórica para ubicarlo el texto en sí. Marca el inicio de los ejercicios. Es lo primero que uno se encuentra al empezar los ejercicios. Es como un pórtico de entrada. Y junto con el último ejercicio se llama contemplación para alcanzar amor. El primero y el último forman lo que se llama una inclusión. O sea, se parecen los dos e incluyen todo lo que está en el medio. Esa es una inclusión, ¿no? Entonces, el principio y fundamento y el último son muy parecidos. Y engloban y encierran todo lo que está al medio. El principio y fundamento es una síntesis de todos los ejercicios. Es lo que vemos, lo que se trabaja en los ejercicios en realidad. Describe lo que es un hombre libre, es decir, un hombre que sabe elegir bien, una persona ordenada y deseosa de servir a Dios. Que busque elegir bien, pues porque en nuestras decisiones nos jugamos la vida. Entonces, tenemos que elegir bien. El principio y fundamento es un ciclo armónico como un tema musical. Por ejemplo, en la música clásica se repite el tema con distintos tonos. Ese ciclo armónico es semejante al principio y fundamento. El principio y fundamento lo tenemos al inicio, lo tenemos en la meditación del reino, lo tenemos en banderas, lo tenemos en la contemplación para alcanzar amor. Se va repitiendo de distintas maneras, pero es el mismo tema, ¿no? Ignacio probablemente lo redactó en Italia cuando terminó su teología entre 1536 y 1539. Pero tal vez se remita a su experiencia de su conversión en el Cardoner. Cardoner es un pequeño río que pasa en Manresa. El río de la ciudad de Manresa es el Cardoner. En el Cardoner él tiene una experiencia mística extraordinaria que se conoce como la ilustración del Cardoner. Y él dice que en esa experiencia él entendió. Las cosas se le hicieron claras, ¿no? Esa claridad tuvo una visión de cómo Dios creó el mundo, ¿no? O sea, se le aclaró todo. Y eso es lo que él va a procurar poner en el principio y fundamento. El principio y fundamento, de hecho, nos aclara. Vamos a verlo en detalle. Hay que tener en cuenta que este texto que ustedes tienen ahí no es un ejercicio. Ignacio no lo escribe como un ejercicio, porque los ejercicios de Ignacio tienen una oración introductoria, tienen una historia, tienen una composición del lugar, tienen una gracia a pedir y después tienen puntos. Bueno, acá no hay nada de eso. El principio y fundamento de Ignacio no lo vislumbra como un ejercicio, sino como una plática. Y de hecho él va a decir, es una consideración que quien da los ejercicios ofrece a quien los hace, para que le dé vueltas, reflexione, le dé vueltas al texto, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, él dice, practicándole, ¿para qué es el hombre creado? A fin de que el ejercitante considere para qué vive, ¿no? ¿Cuál es el sentido de su vida? ¿Qué hace acá? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? ¿Y cómo tiene que vivir la vida? Si yo quiero ser feliz, ¿cómo debo vivir la vida? Bueno, eso está en el principio y fundamento. Con el tiempo y la práctica ya nuestra, y debido a su importancia, esta práctica se convierte en un ejercicio. Y nosotros lo proponemos como ejercicio, que en realidad es otra manera de reflexionar y darle vueltas, ¿no? Pero solamente quería hacer esa aclaración, que para Ignacio es importante que esto que dice el texto, uno lo reflexione, lo camine, lo lea, vuelva a él y lo considere. El texto es el que ustedes tienen, pero he hecho unas pequeñitas arreglos para que se entienda mejor. Tiene 3 partes. La primera parte del texto es aclararnos cuál es el sentido de la vida. ¿Para qué vivimos? ¿Qué hago yo acá? ¿Para qué hemos nacido? ¿A dónde vamos? Esas preguntas que a veces cuando las hacemos nos asustamos y ya no seguimos. Bueno, Ignacio te invita
te propone un sentido, un sentido de la vida. Después te dice, y entonces, una vez que conoces el sentido, ¿cómo tienes que proceder en la vida? ¿Cómo tienes que vivir para que tu vida tenga pleno sentido? Y finalmente te dice, hay una condición para que hagas esto. Entonces, las partes son, primero, el fin. El hombre ha sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor, y mediante esto salvarse. El original dice, y mediante esto salvar su ánima. Pero salvar su ánima no es que se salva una partecita nuestra. Eso es una figura literaria que se llama sinécdoque. Salvar su ánima es como decir, ¿cuántas bocas van a venir a comer? O sea, la persona es la que viene a comer. ¿Cuántas almas hay en el estadio? En realidad no hay almas, hay personas. O sea, cuando Ignacio dice salvar el ánima, lo que está diciendo es la persona se salva. O sea, yo me estoy salvando. Yo soy el que vuelvo a Dios. Como soy. El alma es solamente una partecita de la persona. La persona se compone, como el agua se compone en hidrógeno y oxígeno y forma el agua, el hombre se compone en cuerpo y alma. Cuando se separan ya no hay hombre. Hay una parte del hombre, que es el alma, y el resto se descompone. Entonces, ¿cómo puedo volver a la vida? Tengo que recuperar un cuerpo, porque si no recupero un cuerpo, mi alma no se puede unir a mi cuerpo, y por eso nosotros decimos que creemos en la resurrección de los cuerpos. Bueno, pero no me quiero desviar un poquito de eso, solamente aclararles que lo preciso es, y mediante esto, salvarnos, nosotros nos salvamos. Y después habla de los medios. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra han sido creadas para el hombre, para que le ayuden a alcanzar el fin para el que ha sido creado. Es decir, todo lo demás debe ser para mí una ayuda para que yo vuelva a Dios. ¿Cómo proceder entonces? Considerando el fin y estos medios, ¿cómo debo vivir? De esto se sigue que el hombre ha de usar de las cosas, de los medios, en la medida en que le ayuden para su fin. Y debe desprenderse de los medios en la medida que le impidan volver al fin. Eso es totalmente lógico. Y esto se concreta con la última frase. En consecuencia, solo debo desear y elegir lo que más nos conduce al fin para el que hemos sido creados. Pero para poder hacer esto hay una condición. Si no se cumple, no es posible. Y la condición es la libertad o la indiferencia, ¿no? Para lo cual es menester hacernos indiferentes a todo lo creado, en todo lo que le es concedido la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido. Por ejemplo, Ignacio hace una salvedad acá, ¿no? Dice, por ejemplo, en algunos países puede que no esté prohibido el aborto, pero el aborto es matar. Entonces, aunque no esté prohibido, yo no puedo ser indiferente entre matar y no matar. Yo tengo que preferir no matar. De manera que al momento de elegir, no prefiramos de nuestra parte la alternativa que traiga más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así en todo lo demás. Entonces les voy a comentar este texto. Espérate, esto me lo salto porque no me va a ayudar mucho. A este sí. Entonces, en resumen, tenemos a Dios y al hombre. Dios nos ha creado para volver a Él. O sea, hemos salido de Dios y nuestro fin es volver a Él. Eso es lo que llena de sentido la vida, que volvamos a Él. Si nosotros tenemos otro fin distinto, nunca estaremos satisfechos, porque hemos sido creados para volver a Dios. Es como en fenomenología, el ejemplo es el del corcho y la botella, ¿no? El corcho no tiene ningún sentido si no existe la botella. El corcho solo no sirve para nada. El corcho tiene sentido porque hay botella. De la misma manera, el hombre tiene sentido porque hay Dios. Sin Dios, la vida del hombre es incompleta. Nunca va a estar satisfecho. Siempre va a estar buscando sentido a su vida. Entonces, hemos salido de Dios para volver a Dios.
Y entonces, ¿cómo vuelvo a Dios? Tomando decisiones. Así vuelvo a Dios. Yo construyo mi futuro. Yo elijo cómo vivo y cómo muero. Yo elijo mi desgracia y mi felicidad. A mí, digamos, yo le puedo echar la culpa a otros si hoy no soy feliz. Yo hoy no soy feliz porque yo he construido mi vida sobre una base que no me hace feliz. Pero el responsable soy yo. Y entonces, yo tengo que elegir entre medios. ¿Y cuál debo elegir? Yo debo elegir alabar, hacer reverencia y servir. Si soy ordenado, lo haré. O sea, si mi fin es Dios, si tengo entre los ojos el único fin, yo lo voy a hacer y voy a volver. Y a eso se llama felicidad, cielo. Cielo quiere decir una existencia para siempre con Dios. Eso quiere decir cielo. Que debe ser extraordinaria porque estarás totalmente lleno de felicidad. Pero es posible también elegir mi riqueza por encima de los demás, o a como dé lugar, o a como sea, pisando a los demás, ser famoso, aunque denigre y fastidia a los demás, y tener poder, aunque pise a todos. Yo puedo elegir eso. Pero si hago eso, estoy desordenado, porque decido en función de solamente mi conveniencia. Cuando yo elijo de esa manera, no vuelvo a Dios. Pero no vuelvo porque yo no quiero volver. En consecuencia, termino sin Dios. Y una existencia sin Dios se llama infierno. Infierno no es un lugar, de arranque no es un lugar, y tampoco uno se está quemando. Infierno es una existencia para siempre sin Dios. Eso es infierno. Pero es una existencia que yo elijo. Yo elijo vivir para siempre sin Dios en las decisiones que tomo. Que debe ser terrible, tan terrible que la tradición la describe como fuego, porque es dolorosísimo. Pero esa es la idea, ¿no? La idea es esa. Elegiré bien solo si soy libre, si no me interesa mi conveniencia. Dicho eso, entonces, dicho esto, el principio y fundamento está formado por dos grandes bloques. Un primer bloque tiene dos afirmaciones, como ustedes van a poder ver ahí, acerca del sentido. ¿Para qué vive el hombre? ¿Y para qué todo lo demás? Y un segundo bloque con tres sugerencias acerca de cómo hay que proceder en la vida. ¿En qué consiste vivir? En elegir lo que él quiere. ¿Cómo? Primero, decidiendo, tomando o dejando las cosas en función de él. Las cosas no son el fin, solo son medios o alternativas que hay que elegir. Segundo, eligiendo el magis. El magis quiere decir aquella alternativa que más me acerca a Dios. Pero se limita a la elección. Y esto lo haré si soy libre, si soy indiferente. Es necesario ser libre a las consecuencias de las alternativas para elegir aquella que más me conduce a Dios. Entonces, esto se lo voy a explicar y con eso ya terminaría. Primero, el sentido de la vida. ¿Para qué existe el hombre? ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué vivimos? El hombre es criatura, no tenemos vida independiente, nosotros no elegimos nacer, nosotros dependemos. Nosotros hemos salido de Dios. No tenemos existencia propia y tenemos existencia histórico-temporal. Vivimos aquí y ahora. Y lo que da sentido a su vida es volver a Dios. Cuando este fin está claro en nosotros, las cosas se aclaran muchísimo. Yo ya sé para qué vivo. Yo vivo para regresar a Él. Y entonces se caen muchas cosas, como por ejemplo, ya no le voy a tener miedo a la muerte porque si muero voy a volver a Él. Muchas cosas se ordenan. Cuando no tenemos ese fin, vivimos con miedo la vida. Volver a Dios significa salvarse. Significa vida eterna, felicidad total. Para este fin nos ha creado. Él quiere que seamos felices. Dios no quiere que nadie sufra. Somos nosotros, cuando elegimos mal, los que hacemos sufrir. Y sufrimos.
Pero Dios no quiere que elijamos mal. Desgraciadamente es en su quehacer histórico en donde decide volver o no volver. Nosotros decidimos volver aquí y ahora. Decidimos aquí y ahora ser felices o no serlo. Si bien Dios desea que volvamos, Él quiere realmente que sea feliz, nunca me va a obligar a nada. Dios me va a dejar, pero me va a advertir. Por ejemplo, me va a decir, si tú metes el dedo en el enchufe, te va a pasar corriente. No lo metas porque te va a pasar corriente. Pero eres libre, tú haz lo que te dé la gana. Bueno, si yo lo meto y me pasa corriente, ¿acaso es un castigo de Dios? No, pues. Es la consecuencia de meter el dedo en el enchufe. Si yo no lo hubiese metido, no me hubiera pasado nada. Bueno, eso es lo que pasa en la vida. Cuando yo tomo una mala decisión en contra de lo que Dios me sugiere, meto el dedo en el enchufe. Me va mal. Y cuando me va mal, no le puedo echar la culpa a Él. Pues no le puedo decir, oye, ¿cómo permites que yo viva así? ¿Cómo que cómo permites? ¿Para qué metiste el dedo en el enchufe? No lo hubieras metido. Yo no quería que lo metieses, pero tú eres libre. El hombre colabora con Dios y decide su vuelta a Él. Nosotros decidimos si somos felices o no lo somos. ¿Y cómo lo decidimos? En la alabanza. Ignacio dice que mediante la alabanza, la reverencia y el servicio volveremos a Él. Alabanza es hablar bien de Dios. Eso es alabarlo, ¿no? Es elogiarlo, enaltecerlo, es piropearlo. En realidad, eso es cuando uno está enamorado de alguien, el piropo es muy natural, porque te brota del corazón decirle alguna cosa bonita. Bueno, si tú estás enamorado de Dios, vas a alabar. Reverenciarlo. ¿Qué cosa es reverenciarlo? Demostrarle amor, desearle, darle gloria, ¿no? Como dice San Ireneo, la gloria de Dios es que el hombre viva. Eso es lo que le da gloria a Dios. Si yo quiero darle gloria, tengo que preocuparme de que las personas vivan. Y tengo que servirlo, hacer lo que Él quiere, trabajar para Él, ayudarlo. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿yo cómo vuelvo? Haciendo eso. Si yo hago esto, yo elijo volver a Él. Y si elijo volver a Él, entonces seré feliz. Depende de mí. No depende de otros, depende de mí. Nosotros elegimos nuestra felicidad. ¿Y para qué existe entonces todo lo demás? Las cosas no tienen un destino independiente del hombre. Se ordenan al fin del hombre, las cosas son para el hombre. Su sentido es ayudar al hombre a que alcance su fin. Son solo un medio y nunca deberán convertirse en fin. Medio es todo lo que no es Dios. Todo lo creado e inventado por el hombre es medio. Y entre los medios que tenemos, personas, las personas son creación. Las personas son medios, no son fines. Relaciones, bienes, tiempo, estructuras, costumbres, todo, absoluto, matrimonio, sacerdocio, todo es medio. Solamente Dios es fin. Pero, ¿qué pasa con las personas? Las personas siguen siendo un medio y yo siempre tengo que elegir el fin. Por eso les puse el ejemplo de mi hermano. ¿A quién tengo que elegir? ¿La verdad o mi hermano? Dios es verdad. Mi hermano es un medio. Sí, pero es su hermano. Pero, ¿dónde está mi corazón? Tiene que estar en Dios, pues. Porque si no, estoy desordenado. Yo tengo que elegir a Dios. Hace un par de semanas salió el ejemplo de un alcalde, Ucayali creo, en donde la policía fue a buscar al hijo del alcalde a su casa porque había estado en un robo. Y el alcalde dijo, bueno, pase pues, y no estaba. Bueno, más tarde el mismo alcalde llevó a su hijo y lo entregó a la policía. Bueno, pocos alcaldes hacen una cosa así, pero eso es lo que hay que hacer. O sea, tú tienes que poner lo correcto por encima de tus conveniencias y de tu familia, de los que quieres. Porque si no, esto no se arregla. El mundo no se arregla si yo siempre voy a favorecer a los míos. Yo tengo que favorecer la verdad. Y solamente así se puede arreglar el mundo. La vida pierde su sentido cuando entonces el fin se distorsiona. Cuando hacemos de los medios fines, todo se distorsiona. Hacemos ídolos, hacemos sábados, dioses, y ya Dios ya no es el único. Dios tiene competencia. Cuando hacemos eso, lo creado deja de ser una ayuda y se convierte en un obstáculo para volver a Dios. Si el hombre convierte los medios en fines y organiza su vida
toma decisiones en función de esos medios, pierde su libertad y se orienta a la infelicidad y a la desgracia. Entonces Ignacio nos dice, estén atentos, dense cuenta, tienen que aclarar la mente y tienen que saber que Dios siempre tiene que estar por encima de todo. Entonces, la segunda parte es, ¿y cómo procedo en la vida? Primero, con el uso ordenado de las cosas. Para volver a Dios hay que elegir entre medios, ya vimos eso. Y la elección siempre es entre alternativas. Cuando yo tengo que elegir entre un medio y Dios, no hay nada que discernir, hay que elegir siempre a Dios. El problema, y acá está la madre del cordero, el problema es que siempre que elegimos, los medios tienen consecuencias. Y nosotros, en lugar de elegir lo mejor, elegimos en función de las consecuencias. A veces las consecuencias son buenas y a veces son malas. A veces son convenientes y a veces inconvenientes. Les puse el caso de tener que elegir, por ejemplo, entre ser abogado y ser artista plástico. Las dos son buenas. ¿Cuál tendría que elegir? Inmediatamente uno se va a las consecuencias y decir, caramba, yo de artista plástico me muero de hambre. Entonces elijo ser abogado. Gran error, porque tú estás eligiendo en función de las consecuencias. No estás eligiendo en función de qué cosa es lo mejor. ¿Cómo tendríamos que hacer? En realidad tendríamos que preguntarle a Dios, oye, ¿tú qué quieres que yo elija? ¿Ser abogado o ser artista? Y Dios te va a hacer notar lo que Él prefiere. Tú eliges lo que te dé la gana. Pero si le preguntas, Él te hará ver lo que Él prefiere. Pero ciertamente no te va a hacer elegir en función de las consecuencias. Bueno, eso pasa muchas veces con los papás, ¿no? Que quieren que su hijo estudie una profesión para que no se muera de hambre. Déjalo que estudie lo que le dé la gana. Si quiere ser heladero, que sea heladero. Pero si va a ser feliz, es su decisión. Es totalmente su decisión. Entonces, ¿cuál tenemos que elegir? Cualquiera que sea, pero que me lleve a Dios. Eso es lo que hay que elegir, porque de lo que se trata es de volver a Él. Lo único que nos debe importar en la vida es Dios, es su voluntad, es volver a Él. Eso es lo que tiene que estar en el fondo, debe ser el norte, lo que oriente nuestra vida. Yo cualquier cosa que haga de ser por Él, porque si no hago las cosas por Él, no voy a poder ser feliz. Para en todo acertar hay que elegir el fin sin mirar las consecuencias. Y si nos ayudan para volver a Dios, hay que elegirla. Y si nos impiden para volver a Dios, hay que dejarla. En una elección así no prima el afecto por las cosas, sino prima el amor a Dios. Claro, el afecto por mi hermano es muy grande, yo lo quiero mucho. Pero por encima del amor de mi hermano es a Dios. Como la gente no entiende, me va a descalificar y va a decir, pucha, qué mal hermano ¿no? ¿Cómo fue capaz? Pero Jesús también lo hace. Cuando a Jesús le dicen, está enseñando a la gente, curando, y le dicen, tu madre y tu familia te buscan. ¿Y qué dice Jesús? Que esperen, pues, que hagan cola. ¿Nosotros somos capaces de hacer eso? Nosotros vamos a desplazar a la gente y vamos a cometer una injusticia, porque los vamos a atender antes de los que tienen derecho. Tú dices, oye, pero... Y Jesús, mira, no tuvo ningún reparo en decirle a su madre y a su familia que espere. ¿Lo haríamos nosotros? Bueno, pues en eso consiste ser libre. Que no te importarán las consecuencias ni lo que digan de ti. Segundo, el maíz. Debemos elegir la que más nos lleva. O sea, si las dos son buenas, ¿cuál debo escoger? La que más me lleva. Es como en el GPS tú le dices que quieres ir a un sitio y te va a decir, bueno, ¿quieres ir por el camino más corto? ¿Quieres ir por el camino más barato? Tú eliges. Pero ¿cuál tienes que elegir? La que más directamente te lleve, la que más rápido te lleve. Y si hay que pagar, pues pagas. Bueno, eso es exactamente el maíz. Yo tengo que elegir lo que más rápido y mejor me lleve, aunque tenga que pagar. Una vez conocido el fin, lo más sensato es que uno elija el mejor camino, el más derecho, más corto, más perfecto, el excelente, el que mejor me lleve a Dios. Dice Ignacio, solamente deseando, eligiendo lo que más me conduce al fin. Esto es lo que significa maíz. Maíz significa elegir la mejor opción.
Esa es la verdadera traducción del maíz. No solamente significa el excelente, sino es elegir la mejor, es elegir. Ahí va el maíz, ¿no? Elegir el camino mejor. Si bien debemos elegir la alternativa que mejor nos permita volver a Dios, a veces las consecuencias que se derivan de elegir la mejor alternativa pueden incluso ser negativas, pérdidas, exclusiones, dolores, muertes. Y nos resistimos a elegir la mejor alternativa. Bueno, ese es el caso de Jesús. Perdón un ratito. Jesús toma una decisión muy importante de su vida. Elige subir a Jerusalén. Pero sabe que si toma esa decisión, lo más probable es que lo maten. ¿Y por qué la toma? Porque subir a Jerusalén era la mejor opción. Porque Jerusalén era el centro de Israel. Lo que se dice en Israel, en Jerusalén, todo Israel lo sabe. Y Jesús, para transmitir su buena noticia, quiere ir ahí. Pero eso le va a costar la vida. ¿Por qué lo hace? Porque es la mejor opción. Otro ejemplo, si el hijo se hace hombre, ¿por qué en lugar de hacerse hombre en la familia de Augusto César, que era el dueño del mundo en ese tiempo, elige hacerse hombre en el seno de una familia campesina absolutamente desconocida, en un pueblito perdido del norte de Israel? ¿Por qué? Porque la alternativa de nacer en la familia de María y José es mucho mejor, más eficaz, que la alternativa de nacer en la corte del emperador Augusto. Pero uno dice, oye, pero ¿no hubiera sido más fácil, siendo miembro de la familia de Augusto, dar las órdenes para ordenar el mundo? Pues resulta que no. Tan resulta que no, que ese camino no es el mejor, que hoy, después de 2000 años, sigue en pie el camino de Jesús y la familia de Augusto y el Imperio Romano terminó en el siglo V o VI, por ahí. O sea, ese camino no sirve, pero nos deslumbra el poder, la riqueza, pero ese camino es ineficaz. ¿Cuál tenemos que elegir? El que más nos conduce, aunque sea difícil, empinado y aunque perdamos. El maíz nos obliga a elegir la mejor alternativa, aunque sea desfavorable. Pero la única forma de elegir ese camino, la única forma de hacerlo es sin mirar las consecuencias. Es decir, que seamos libres. Si no somos libres, no lo vamos a elegir. Y ese es el último párrafo del principio y fundamento. Sabemos que si queremos acertar en nuestras decisiones, debemos tener delante de los ojos solamente a Dios, que es lo que nos orienta todas nuestras decisiones. El problema es que al momento de elegir, en vez de mirar el fin, tendemos a mirar las consecuencias de cada alternativa. Ese es el problema. Yo cuando elijo un trabajo, lo primero que van a hacer, estoy segurísimo, que puedo apostar, ¿me van a pagar más? Lo primero. Pero que te paguen más es una consecuencia. Ese no es el fin. Lo que tú tienes que preguntarte es ¿qué trabajo es mejor? ¿De qué manera en el trabajo que yo elija yo seré más feliz? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. No si vas a ganar más o menos. Pero la gente elige en función... Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vas a tener más, pero no vas a estar contento. O sea, va a ser dura la vida. Al momento de elegir, en vez de mirar el fin, tenemos que mirar las consecuencias. Y solemos elegir en función de las consecuencias, o sea, solemos elegir desordenadamente. Para poder elegir el fin sin considerar las consecuencias, es necesario que nos dé lo mismo. Me debe dar lo mismo si estoy en este trabajo o estoy en este otro. Me debe dar lo mismo si gano más o si gano menos. Me debe dar lo mismo. ¿Cuál debo elegir? ¿Cuál es el mejor? Indiferente es el que elige a Dios sin que le importen los resultados o consecuencias de elegirlo. A menudo nos confundimos y pensamos que indiferencia es elegir entre riqueza o pobreza, honor o deshonor, salud o enfermedad, vida larga o corta. Si ustedes lo leen, la impresión que da es que es menester, dice el texto, hacernos indiferentes en todo lo que es posible elegir y que no está prohibido, de manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta. Y la gente cree que debe elegir
pobreza o riqueza, honor o deshonor. Eso no hay que elegir. Lo que hay que elegir es la mejor. Esas son consecuencias. Riqueza y pobreza es consecuencia. Honor y deshonor son consecuencias. Vida larga y corta son consecuencias. Yo tengo que elegir a Dios. Y si por elegir a Él me matan, vida corta. Yo debo ser indiferente, o sea, me debe dar lo mismo vivir más o vivir menos. O sea, me debe dar lo mismo las consecuencias. Yo tengo que elegirlo a Él. Eso es lo que tengo que hacer. Yo tengo que elegir la verdad siempre. Si yo digo la verdad, me pueden echar del trabajo. Si yo digo siempre, si yo actúo con justicia, no voy a ser rico. Voy a tener lo suficiente, pero no voy a ser rico. Bueno, elige, pues, ¿qué quiere ser? ¿Quiere ser feliz o quiere ser rico? Elige. Lo que nos dice Jesús es, elige lo que Dios quiere. Eso es lo que te hace feliz. Elige lo correcto, lo justo, lo honesto, lo bueno. Eso elige. Que cuando tú eso eliges, aunque pierdas, vas a ser feliz. Y pasa en todo momento. Si yo soy honesto, en mi trabajo, por ser honesto, soy un obstáculo, porque no voy a permitir que hagan cosas que no están bien. ¿Qué debo hacer? ¿Hacerme cómplice de lo que está mal o decir, no, pues yo no quiero? Si yo digo no quiero, me pueden echar. ¿Estoy dispuesto a que me echen del trabajo? ¿Me da lo mismo riqueza o pobreza? ¿Me da lo mismo? Si no me da lo mismo, ya elegí contra Dios. Bueno, ese es el núcleo del principio de fundamento. Y eso es lo que se va a trabajar a lo largo de los ejercicios. Tenemos que tener sumamente claro que Dios es lo único que me debe importar al momento de elegir. Y no me debe importar cómo me vaya. Porque si me importa cómo me vaya, elegí la desgracia. O sea, voy a elegir lo más cómodo, lo más fácil, lo más rápido, lo más corto. Y eso no me va a hacer feliz. No es así, pues entonces, riqueza, pobreza, honor, deshonor, salud, enfermedad, no son alternativas a elegir, son consecuencias. El hombre libre no elige entre consecuencias. Al hombre libre no le importan las consecuencias. Jesús fue un hombre libre. ¿A Jesús le importó lo que decían de él? A Jesús no le importó lo que decían de él. Jesús en Juan tiene una frase muy bonita, ¿no? A mí no me importa la gloria de los hombres. Eso es una frase de Jesús. No me importa si la gente me aplaude o no me aplaude. A mí me importa mi Padre, lo que mi Padre quiere. Ese es un hombre libre. A nosotros sí nos importa el qué dirán. Sí nos importa. Y como nos importa el qué dirán, vamos a elegir en función del qué dirán. Y si elegimos en función del qué dirán, nos equivocamos. Elegir entre alternativas, el hombre libre elige entre alternativas solo aquella que Dios prefiere. Y va a hacerlo sin que le importe si dicha alternativa le va a significar salud, enfermedad, riqueza, pobreza, honor, deshonor, vida larga, y así en todo lo demás. Al hombre libre o indiferente le da lo mismo los resultados o efectos de las alternativas. A Jesús no le importó vivir o morir. Cuando además le van a decir, Jesús, Herodes te está buscando para matarte, Herodes Antipas, no el hijo de Herodes el Grande, te está buscando para matarte. ¿Y qué dice? Dígale a ese zorro que yo seguiré acá. O sea, no le importaba a Jesús si lo mataban o no lo mataban. A nosotros sí nos importa. Entonces no lo podemos elegir, pues. No lo podemos seguir. Cuando no nos importe, estaremos en el camino. Eso es lo que significa dejarlo todo. Dejarlo todo no significa que tú te deshagas de las cosas que tienes. Dejarlo todo significa que no te importará que te quiten o que te lo dejen. Cuando tú estás en esa libertad, lo has dejado todo. Por eso es que Pedro, el mismo Mateo, ¿no? Jesús le dice, ven y sígueme. Y Mateo, ¿qué hace? Dejó su trabajo y se levantó y lo siguió. Pero después, ¿qué nos dice el texto? Le preparó un banquete a Jesús, invitado con otros pecadores ahí. Bueno, si lo dejó todo, ¿cómo le prepara un almuerzo? ¿En qué casa de quién? O sea, no dejó su casa. Pedro mismo lo dejó todo, pero siguió teniendo su casa, siguió teniendo su suegra, siguió teniendo su barco, sus redes. Pedro no se deshizo de lo que tenía. Pero era un hombre libre, porque no le importaba perder lo que tenía. Que es el caso del paralítico que abren el hueco y bajan al... Si Pedro no hubiese sido libre, les hubiera dicho, y bájense del techo que me están hablando, ¿verdad?
más importante era su techo que el paralítico. Pedro lo dejó todo. Y para Pedro era más importante la vida del hombre que su techo. Pedro lo ha dejado todo. Ese es el camino, ¿no? Lo único que le interesa es elegir aquella en donde está la voluntad de Dios, la que Él desea, la que sea su voluntad. Y está dispuesto a asumir las consecuencias de cualquier alternativa con tal de hacer lo que Dios quiere. Aunque elegir dicha alternativa pueda significar enfermedad, pobreza, deshonores, muerte. Indiferencia no es ausencia de afecto. No significa que nos dé igual. Al contrario, el indiferente está cargado de afecto. Jesús fue un hombre libre, profundamente afectivo, profundamente cariñoso. Se preocupaba, sensible al máximo, pero un hombre libre. No lo podían atar a nada, o sea, le da lo mismo. Cuando tú eres libre, no te importa nada. No pueden atraparte, ¿no? En cambio, cuando tú no lo has dejado todo, cuando tú posees algo que lo haces Dios, te pueden chantajear. Porque tú no quieres perder lo que tienes en el corazón. En cambio, cuando lo dejas, no te pueden chantajear. ¿Qué te van a quitar? Si te da lo mismo. Bueno, ese es el camino. Ese es el camino de Jesús. El indiferente tiene un amor enorme por Dios y por hacer su voluntad, al extremo de ser capaz de asumir lo que sea por amor a Él. El indiferente es el que está dispuesto a cargar su cruz. Acabo de decirles lo que es dejarlo todo. ¿Qué cosa es cargar la cruz? Cargar la cruz es asumir las consecuencias de elegirlo. Eso es cargar la cruz. La cruz no es que tenga un vecino antipático o no es que tenga una enfermedad. Bueno, procura curarte, procura arreglar las cosas con tu vecino. Esa cruz, eso no es cruz, eso lo tienes que cargar. Lo que tú tienes que estar dispuesto es a asumir el costo de elegir a Dios. Eso es cargar la cruz. Cruz pues son las consecuencias que se derivan de elegir a Dios y lo de Dios. Uno llega a la indiferencia cuando Dios se convierte en su única seguridad. Dios es la única seguridad para el hombre libre. Cuando nuestra confianza en Dios es total. Ello exige estar absolutamente convencidos de que Dios nos ama. Si no estamos seguros de que Dios nos ama infinitamente, no lo vamos a elegir. Nos vamos a guardar. Porque, ¿y si nos falla? Jesús fue un hombre libre, indiferente. Su única seguridad fue su Padre. Vivió para el Padre, lo obedeció en todo y solo hizo su voluntad. Y por hacer la voluntad de su Padre, estuvo dispuesto a morir. Y por eso lo van a matar. Debemos aprender de Él, arriesgarnos a elegirlo y confiar en Él. El camino de Jesús se sostiene en la confianza en Dios. Solamente si estoy seguro que nunca me va a fallar, me pongo a caminar. Si no, me voy a agarrar de las cosas porque tengo miedo. Finalmente, el principio y fundamento nos da el marco de referencia básico para poder elegir. Esto se desarrolla ya en todos los ejercicios. Nos ayuda a ordenar nuestra razón, en realidad nos aclara la cabeza, nos pone todo en orden, ¿no? Bonito, ojalá es un marco ideal, ojalá todos viviésemos así. Nos indica que debemos ordenar nuestros afectos si queremos acertar en nuestras decisiones. Esto último será la tarea de lo que sigue en los ejercicios espirituales. Ayuda mucho a considerarlo pues con frecuencia para que nos mantenga claros en el camino. Bueno, ya Mateo me estaba apurando hace rato, así es que con eso terminamos. Muchas gracias, disculpen la larga.